Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camila Valenzuela y soy la encargada del podcast del Comité Permanente de Difusión e Imagen Institucional. El día de hoy tenemos el gusto de entrevistar a Luis Taller. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya bueno. ¿En qué ciclo estás? Actualmente estoy en 11º ciclo. Ya, ok, bueno. ¿Me permitirías hacerte algunas preguntas? Sí, claro. Ya, ok, bueno. La primera pregunta. ¿Qué aspectos fueron más desafiantes al inicio de tus rotaciones clínicas? Creo que lo primero que encuentra uno desafiante es el cambio de ritmo. Porque uno viene acostumbrado al hecho de estar en clases, viniendo a la universidad o pasar más tiempo en casa, cosa que cuando ya tienes que ir al hospital tienes que tener en cuenta que no solamente es el hecho de estar en el hospital, sino también el transporte y claramente el cansancio que eso genera, ¿no? Entonces creo que eso es lo primero que considero desafiante, ¿no? El cambio de ritmo, porque vas de un ritmo quizás más pausado hacia un ritmo más dinámico, con más movimiento, con más transporte. Y eso al menos el primer mes, la primera semana, pues resulta más cansado, ¿no? Ya de ahí ya vas agarrando mucho más ritmo y te aclimatas a tu ambiente clínico, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, la segunda pregunta. ¿Qué habilidades consideras fundamentales para tener un buen desempeño en las rotaciones? Yo te diría que paciencia, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tienes que tener paciencia para entender que a veces está bien decir que no sabes, está bien sentarse para aprender, está bien reconocer las propias deficiencias de uno, ¿no? Y como te digo, aprender a decir que no sé y a partir de eso pues construir, no quedarse obviamente en el nivel del no sé, sino a partir de eso ir un pasito más adelante, prepararse un poco mejor. Claro. Y también a veces paciencia con los hospitales, ¿no? Cada hospital es distinto, alguno te puede gustar más, otros menos, pero que también sepas desempeñarte incluso en un ambiente que no te satisface totalmente y pues sacar lo mejor de cada lugar, ¿no? Entonces creo que eso es también importante, ¿no? Sí, bueno, ya. La siguiente es, ¿qué materiales o recursos te ayudaron más a prepararte? Pueden ser libros, guías, entre otros. A ver, por ejemplo, una de las cosas que al inicio funcionan bastante bien son los libros, por ejemplo, de anatomía, como es el caso del Gray, puede ser de fisiología, como es el caso del Constanzo, el Tortora también, que funciona bastante para sistemas, pero conforme vas avanzando, creo que es importante también ir cambiando a veces una que otra bibliografía, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los libros quedan, no sé si la palabra correcta es limitado, pero a veces simplemente no alcanzan. De tal modo que tienes que ir un poco más allá y buscar quizás en alguna guía de práctica clínica que, por ejemplo, el MINSA emite, o bien ir, por ejemplo, a otras plataformas como es el caso de UpToDate, que es un gran resumen para enfermedades, que es un gran resumen para un abordaje principal hacia un paciente. Por ejemplo, siempre pongo, me gusta en realidad el ejemplo del lupus. ¿Qué cosas necesitas tú para hablar del lupus? ¿Qué síntomas necesitas? UpToDate te manda una lista de síntomas que te van a servir como un checklist y pues que vayas valorando qué síntomas tiene tu paciente y está sumamente estratificado y eso te sirve bastante para la práctica clínica inicial. ¿Por qué? Porque te dice tal cual un initial approach frente a tu paciente. Ese es el título que por lo general tienen. Y eso te sirve pues para tú saber qué preguntar, ¿no? Porque uno llega a veces quizás un poco tímido, quizás sin tener algunas cosas muy claras o con algún concepto muy general y ya una vez que tienes la enfermedad la buscas en UpToDate y te dice prácticamente qué preguntar, ¿no? Y bueno, más adelante también te sirve el apartado del tratamiento inicial, ¿no? Pero al inicio pues sumamente importante el mismo hecho de saber qué preguntar, en qué momento preguntarlo y cómo esto pues te va a ayudar a progresar, ¿no? Que es finalmente respecto a la enfermedad a lo que quieres llegar, ¿no? Sí, bueno, es claro. Bueno, ¿en qué harías diferente si volvieras a empezar tus rotaciones clínicas? Yo creo que aprender a manejar un poco mejor el cansancio, porque como te digo, es, no sé si la palabra chocante, pero sí retador el mismo hecho de, por ejemplo, estar acostumbrado a estar en la universidad, por ejemplo, en las mañanas o en las tardes, en un bloque específico, y que prácticamente de un momento a otro es la palabra, porque llegas de un ciclo donde no has tenido esto a un ciclo donde ya lo tienes, que ya tienes que, por ejemplo, pensar en ir al hospital. Yo particularmente tuve la suerte de estar en un hospital al cual podía llegar directo a través de transporte público o bien en el tren, y pues se me hacía mucho más práctico llegar, ¿no? Sin embargo, también uno tiene que ser consciente de que eso no es lo que necesariamente te va a tocar.
¿no? Y tienes que pensar, por ejemplo, si tienes que estar en el hospital a las 8, pues que tengas que salir, por ejemplo, 6 de la mañana o cosas similares. Y el horario, si mal no recuerdo, es de 8 a 11, 8 a 12. Entonces, también tienes que ser consciente del tiempo que te va a tomar retornar a tu casa, ¿no? Adicional, obviamente, a las clases que tienes en la universidad. Claro, todo el trayecto, cosas que van a... Exactamente, ¿no? Entonces, es tratar de organizarse lo mejor posible y tratar de sacar jugo al tiempo que uno tiene. No solamente me refiero al tema meramente académico, sino también organizar de cierto modo, aunque suena bastante difícil, tus espacios libres y aprender también a valorar tus espacios libres, ¿no? Porque muchas veces uno puede tener, por ejemplo, un espacio libre y, no sé, hablo desde la experiencia personal, claro, donde ahora mismo ya sé, ya conozco, manejo mejor eso, por ejemplo, donde tienes las ganas de jugar, tienes las ganas de ver una película, pero dices, caray, si ahorita veo la película, creo que mañana esta decisión de ver algo, de no descansar, porque finalmente no estás descansando, al menos en mi caso yo lo siento así, pues te va a traer consecuencias para mañana, ¿no? Es como ya, hoy día sí, veo la película hasta la 1 de la mañana y mañana estoy que me caigo de sueño. No. ¿Me dejo entender? Claro, sí. Entonces yo creo que eso me hubiera gustado hacer mejor, ¿no? Aprender a controlar quizás ciertas decisiones, no sé si es la palabra correcta, ¿no? Pero quizás no haber aprovechado tanto a veces en descansar, a veces en detener, ¿no? O sea, no por presión de la universidad, sino por uno mismo. Saber en qué momento detenerse y también, pues, tratar dentro de lo posible de organizar pequeños espacios donde te sirva para estudiar, ¿no? Para llegar a la clase habiendo leído algo, para tener una idea. Y es aquí donde también quiero hacer énfasis en el mismo hecho. Tuve la suerte de que eso sí lo empecé en ese momento y siempre lo he recomendado, empezar a usar las guías de UpToDate, por ejemplo. O sea, yo soy amante de UpToDate, me encanta, me parece que está muy bien organizado. Me parece que te da una visión bastante global, pero tan global como específica para ciertos puntos, ¿no? Entonces, ahí sí es genial, ¿no? No tienes que estar picando de información, sino que esto te sirve, claramente no tiene todo, pero te sirve como una puerta de entrada sumamente valiosa que pues te va a permitir tener qué preguntas, epidemiología, qué síntomas tiene el paciente, qué pruebas de laboratorio pedir. Ya después pues te sirve un poco más el tratamiento, te sirve la prognosis, entonces te da los scores, porque algunas enfermedades tienen scores que son importantes saber. Entonces pues es sumamente importante aprender a hacer eso, ¿no? Tuve la suerte que sí lo hice, pero como digo, creo que el manejo del tiempo y el manejo del cansancio y saber cuándo detenerse, cuándo desistir de ciertas cosas, desistir de actividades fuera, creo que eso es algo que me hubiese gustado saber, ¿no? Uno conocer sus propios límites. Poco a poco lo vas conociendo, pero pues si se puede conocer de una manera menos cansada, menos... sí, creo que cansada es la palabra correcta aquí, pues sería lo mejor, ¿no? Saber conocerse uno mismo, ¿no? Saber cuándo detenerse, saber cuándo decir, ¿sabes? Ahorita mejor creo que me voy a dormir y ya. Y descansar correctamente. Exactamente, ¿no? Y saber valorar, por ejemplo, también el tiempo con tu familia, no alejarse totalmente, no ponerse en una burbuja de que no, que tengo que hacer, porque finalmente eso te va a llevar a un evidente burnout, donde ya no vas a querer hacer nada, donde te vas a cansar totalmente y se vuelve un círculo vicioso donde no tienes algo de ocio, no tienes nada externo y pues no es la idea, no es sano para nadie estar siempre en lo mismo, en un círculo vicioso. Claro. ¿No? Entonces aprender a valorar tu propio cansancio, tu propio descanso. O sea, sí, suena bacán, suena tentador, no sé, ponerse a jugar, ponerse a ver tele, ponerse a ver TikTok, lo que sea, pero poco a poco, yo lo digo, empieza uno a darse cuenta que a veces es mejor dormir y ya, ¿no? Por otro lado, como les digo, valorar el tiempo con la familia dentro de lo posible, valorar el tiempo con amigos, obviamente con énfasis también en lo primero de aprender cuando no, ¿no? Entonces creo que lo difícil es encontrar el equilibrio ahí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué consejo le darías a un estudiante que está por comenzar sus rotaciones clínicas, pasantías en establecimientos de la salud?
como decía hace un rato, tener paciencia, ¿no? Y saber reconocer cuando uno no sabe, ¿no? Y no pecar de quizás muchas veces como que adivinar o querer simplemente dar una respuesta por dar una respuesta, sino ser obviamente con respeto y de una manera adecuada, aprender a decir simplemente no sé, ¿no? Y no está mal decir no sé, yo considero que es perfecto cuando uno te dice no sé, porque te permite a ti mismo ser honesto con la persona al frente tuyo, y también creo que la palabra te permite reconocer que es una deficiencia, pero no es una deficiencia que va a quedar ahí, es una deficiencia respecto a la cual uno tiene que trabajar, ¿no? Y por otro lado, que pues uno sepa discernir la información que encuentra, ¿no? Y creo que esto nos va a afectar, si es que ya no nos está afectando directamente, es el hecho de usar, por ejemplo, inteligencia artificial y todo ponerlo en ChatGPT, ¿no? Y saber que ChatGPT no es una fuente demasiado confiable. Sí. Y más con cosas tan específicas como las que vemos nosotros, ¿no? Entonces, aprender a discernir el tipo de información que nosotros necesitamos, en qué momento solicitarlo. O sea, hay cosas que pues pueden ser muy fáciles de pedir, por ejemplo, no sé, un score de X, Y cosas. Pero hay cosas que son más clínicas o más de guías o más de necesitas criterios diagnósticos que muchas veces se va a equivocar. Entonces, aprender a valorar qué información realmente se nos hace útil y qué información pues no, y saber utilizar y en qué momento utilizar las cosas. Por ejemplo, para ver porcentajes, claramente ChatGPT no es una buena opción para darte porcentajes. ¿Por qué? Porque se va a basar en cualquier cosa y te va a dar referencias, entre comillas, de un texto que no existe probablemente. Sí. ¿No? Entonces, creo que ese es el principal reto que ahorita nos enfrentamos, aprender a discernir la información. Y por eso lo digo, lo del UpToDate, inclusive lo de ambos, ¿no? Que son aplicaciones que tú puedes tener en tu teléfono, que tenemos la suerte que la universidad nos facilita esas aplicaciones. Basta con solicitar el acceso, pero en verdad nos facilita esas aplicaciones. Y las tienes en el teléfono y pues uno se aprende a familiarizarse. Obviamente es un poco tedioso a veces familiarizarse con una nueva manera de buscar información. Sí, obviamente. Claro, pero es algo que se tiene que hacer y, ¿verdad? Mientras más pronto uno empiece a familiarizarse, no digo como que leer absolutamente todo, sino ver cómo están organizados los subtítulos, de qué manera se ven los gráficos, cuáles son las palabras que tú tienes que usar para hacer una búsqueda más rápida respecto a lo que tú deseas. Entonces, yo recomendaría eso, ¿no? Tener la paciencia, saber manejar tus tiempos, saber cuándo detenerse, aprender a buscar y discernir la información. Tampoco lo primero que busques en Google va a ser lo verídico necesariamente. Exactamente, ¿no? Y siempre tener alguno que otro libro de referencia, ¿no? Porque UpToDate es fenomenal, está bastante actualizado, pero por ejemplo, si estamos hablando de algo más específico, como es, por decir un tema al aire, el tratamiento de diabetes, caramba, podemos ir directamente a la fuente de la Asociación de Diabetes y pues valorar ahí acerca de los tratamientos, de los diagnósticos, que muchas veces se reflejan en UpToDate, sí, pero aquí sí tienes la facilidad de que puedes ir directamente a una guía que está muy bien explicada. Lo mismo pasa con por ejemplo, la Sociedad de Cardiología y tal, ¿no? Pero son cosas específicas que sí tienen guías, o por ejemplo, no sé, digo el tema de anemia, que la guía de anemia del MINSA es bastante buena. Tienes la guía de tuberculosis también del MINSA, que es bastante buena. O cosas más específicas o más aplicadas hacia nuestra realidad, como es el caso de las vacunas. Las vacunas que ponemos nosotros no son necesariamente las mismas que ponen en otro país. Por ejemplo, las vacunas para los adultos no son las mismas que ponemos acá, las que ponemos en Estados Unidos. Entonces, lo que te va a botar Google no necesariamente es nuestra realidad, ¿no? Entonces, hay que saber, y eso se aprende con práctica nada más, cuándo es recomendable buscar una guía, cuándo te sirve el UpToDate, porque como digo, el UpToDate es una puerta de entrada bastante completa, pero no deja de ser eso, ¿no? Una puerta de entrada que si necesitas algo más específico, que en verdad puedes encontrarlo también en UpToDate, pero es más complejo. Claro, quizás. más que todo es como para guiarte, entonces, como para darte una idea y poder entender. Sí, y ya luego acompañar con libros. Dentro de lo posible, o de estudios, ¿no? Porque creo que ya lo que le sigue al UpToDate, aparte de los libros, son los estudios, ¿no? Sí. Pero, como yo digo, en verdad UpToDate siempre me ha logrado facilitar la vida en ese sentido, y pues, básicamente ello, ¿no?
Ya, perfecto. La siguiente pregunta es, específicamente a nuestros hermanos menores de primer año, ¿qué consejos darías para organizarse en la carrera? Bien, para los alumnos de primer ciclo, mejor dicho, lo que mejor puedo decir es que disfruten sus primeros años. ¿Ya? Uno tiende a creer que ya uno quiere estar de frente en el hospital, de frente quiere estar haciendo X o Y cosas, ¿sabes? Lo de ahorita voy a pasarlo nomás. Valoren sus primeros años. No solamente valoren el tiempo que pasen en la universidad, las amistades que pueden generar, sino que valoren estar iniciando. Porque créanme que cuando uno avanza, le termina agarrando cariño. O sea, algo que puede resultar bastante tedioso y difícil, luego uno lo recuerda, ya habiendo pasado, lógicamente, claro. lo recuerdas con más cariño, lo recuerdas con más afecto y quizás muchas veces con la nostalgia de antes era quizás un poco más tranqui todo. No digo que fácil, porque creo que la dificultad va de acuerdo al momento, y en su momento todo es difícil hasta que uno lo ve hacia atrás y uno dice... Es como que adaptarse a un nuevo cambio, por ejemplo, en nuestro caso, en mi caso, es como que del colegio a la universidad es totalmente distinto. Claro. Me tengo que adaptar a más cosas, seguir cosas distintas. Pero mi método de estudios de antes no me sirven ahorita porque es mucha más información, cosas que tengo que saber específicamente. Tengo como que empezar a buscar más cosas para poder estar, y como que a veces como que hay momentos en los cuales te estresas demasiado y sientes que se te junta todo, y con más cursos que también incluso no les dé la misma importancia, pero igual valen nota porque es al fin y al cabo pasarlos. Entonces sí, eso creo que sí podría ayudar mucho a las personas también. Sí, o sea, justamente por eso, o sea, el cambio de colegio a universidad es siempre, digamos, difícil, ¿no? Porque uno está acostumbrado en un horario de 8 a 4 de la tarde que está en el colegio, luego llegas a tu casa, tienes que hacer tareas a veces, tienes que hacer trabajos en otras oportunidades, puedes dormir, llega a casa papá o mamá y ya uno está tranquilo ahí y se acabó el día, y el día siguiente lo mismo, sí. Al día siguiente también, hasta el viernes, 2 días de fin de semana donde probablemente no tengas mucho que hacer. Claro. Pero en la universidad sí es un poco diferente, ¿no? Y justo también con lo que decía respecto a los métodos de estudio, es aprender qué método se te hace mejor. Te favorece más. Ajá. Por ejemplo, tienes el clásico Pomodoro de 25 minutos por 5 minutos de descanso. Pero hacia donde quiero apuntar yo es, por ejemplo, a saber qué te sirve a ti, ¿no? Por ejemplo, hay a quienes les sirve hacer todo tipeado. Yo particularmente tenerlo todo tipeado no es que me sirva demasiado, ¿no? Por eso es que a veces mis apuntes son, entre comillas, cosas puntuales, porque lo que a mí particularmente realmente me sirve es sacar una hoja y ponerme a escribir en lápiz, ni siquiera en lapicero, por costumbre, por lo que sea, por manía, en lápiz, ¿no? Me puedo escribir todo en lápiz y todos mis resúmenes terminan a lápiz, paso mi examen. Claramente tengo esto en la computadora también, o sea, tampoco es que digo que mis resúmenes tipeados no sirven para nada. Una combinación. Pero esto lo utilizo de base, por ejemplo, cuando tengo que resumir cosas de UpToDate, se va a la computadora y de la computadora a mi hoja. Entonces, este paso de cosas a mí me favorece bastante, ¿no? Por ejemplo, también otra de las cosas que a mí me sirve es el hecho de jalar flechas por todos lados. O sea, mis hojas son flechas. En la computadora sí es un poco más complejo porque me toma más tiempo buscar hacer flechas y ya me termino disgustando, cosa que sí puedo hacer en mi mano y escribirlo, ¿no? Y ojo, también para quienes tengan iPad y uno llega bien emocionado, he sido que uno compra el iPad y dice, ay, necesito el lapicito para apuntar todo en el iPad, pero ya hoy por hoy el iPad para apuntar yo no lo uso. O sea, me compraron el lapicito y los primeros ciclos sí, bien entusiasmado, hacía todo en el iPad, pero ya después ya no me funciona trabajar en el iPad. Entonces todo a mano ya, y con lapicero, lápiz. Termino a mano nada más. Por más que el iPad igual uno dice, no, pero puedes escribir en el iPad. Sí, pero no me termino de sentir cómodo, y te digo ya que el iPad ya va a cumplir, desde que uso iPad, más o menos 5 o 6 años. Y nunca me terminé de acostumbrar.
No me forcé a tratar de acostumbrarme al iPad, pero nunca me terminó funcionando. No, más que nada el iPad lo tengo porque pues ahí puedes tener diapositivas, a veces al tener algún apunte, algo rápido, pero de ordinario no me funciona, ¿no? Pero es ir, lamentablemente es ensayo, error, de qué cosa te sirve para estudiar, Sí. ¿no? Y como te decía también hace un rato, y extiendo, creo que esto es consejo para todos en realidad, tener la paciencia de sacar lo mejor de cada curso, ¿no? Por cada curso que puede ser difícil ahorita, mañana más tarde lo vas a ver hacia atrás, quizás más fácil. Y siempre creo que ahora ves el colegio y te dices, pucha, esto es Sí. mucho más tranqui. Ujú. El colegio era mucho más fácil y uno Sí. tiende a extrañar el pasado, ¿no? Creo que eso nos pasa bastante en general. Pero pues es también importante disfrutar lo que hoy tenemos y saber que lo que tú estás construyendo ahorita te va a servir para mañana. O sea, quizás muchas veces uno está tentado a pensar que no, ¿sabes? Pucha, con 12 lo paso. Esto no vale nada, ya fue el parcial, contó para el final y al final aprobarlo con 13,5, con 12,5, perdón. Entonces, esas pequeñas decisiones muchas veces uno cree en el momento que resultan insignificantes, pero conforme vas entrando hacia las prácticas clínicas, donde tu nota o tu orden de mérito es que va a definir la posibilidad de que escojas un hospital que te quede cerca de tu casa y uno que no, pues en retrospectiva uno dice, pucha, creo que habiendo tomado una mejor decisión puntualmente para este examen quizás, esto me hubiese servido para hoy, ¿no? Entonces, es difícil, yo lo sé, también lo he vivido lógicamente, tratar de afrontar primero el cambio de colegio a universidad. Antes era fácil porque muchas veces del colegio a la casa es menos tiempo que de la casa para acá, ¿no? Tenías un horario definido, sin Sí. huecos. Y eso también, ¿no? Quizás aprovechar los huecos, ¿no? Sé que es difícil, porque uno pues está cansado, sale de clase, hay gente alrededor con quien puedes conversar, con quien puedes jugar, lo que sea. Pero aprender cuándo es conveniente jugar, porque obviamente todos tenemos momentos donde jugar, y saber cuándo es conveniente pues hacer algo más, ¿no? Ujú. Yo particularmente cuando tengo bloques de 2 horas trato de hacer algo, y digo trato porque muchas veces se queda en trato y no lo logro, pero pues así es, ¿no? Entonces yo les diría eso, ¿no? Que aprendan a disfrutar su tiempo aquí, que sepan y que valoren lo que hacen, ¿no? Porque muchas veces uno siente que es insuficiente frente a lo que tiene o a lo que se espera de uno, pero que den también valor a lo que ustedes logran hacer, ¿no? Creo que es importante muchas veces el autorreconocimiento de lo que uno está haciendo, de lo que uno está logrando, del camino que está siguiendo, y que pues traten de tomar siempre las mejores decisiones. Y digo traten nuevamente porque sé que es difícil, ¿no? Porque estamos frente a una situación donde no hemos estado nunca antes y tampoco volveremos a estar en esa situación, Sí. y donde nuestras decisiones van a terminar marcando un camino y definiendo un camino, ¿no? Que no le tengan miedo a los cursos. Muchas veces uno llega con miedo al curso que te han contado que es muy difícil, y me ha pasado, ¿no? Estar con miedo frente a un curso y creer que, caramba, ya creo que esto ya fue. Y luego decir, oye, ¿por qué estás teniendo miedo realmente? ¿Porque te da miedo a ti o porque te estás dejando... Como que influenciar de los Ajá, demás. te estás dejando influenciar, te estás dejando contagiar con el miedo, ¿no? Y una vez que ya es... A ver, ¿cuál es el problema, no? Sentarse y saber uno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no estoy logrando lo que yo siento? Porque creo que a todos nos ha pasado ese momento donde tú sientes que lo que estás sacando no refleja lo que tú puedes, lo que tú deberías hacer, ¿no? A pesar de que una nota no nos define y ello, pero creo que igual uno se siente muchas veces contrariado, frustrado, no sé si es adecuado dicho término, pero que, a ver, ¿qué está pasando, no? Y tener el tiempo de sentarse y decirse, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy logrando lo que yo quiero lograr? No estoy estudiando, no me da el tiempo, me siento cansado, no entiendo. Y saber también cuándo pedir ayuda, ¿no? Cuándo es importante pedirle a alguien, oye,
que estudias, tú que sabes bastante de este tema, ¿tú crees que me puedes explicar? A veces simplemente uno necesita que alguien se siente a su lado a estudiar. Ni siquiera te digo que enseñar, te digo que simplemente necesitas a alguien que se siente a tu lado, que conversen del tema y termina saliendo enriquecedor para ambos, ¿no? A mí, por ejemplo, me sirve bastante el hecho de conversar, de dar clase, de explicar en general y desde el colegio. O sea, eso ya en el colegio yo me di cuenta que explicar me servía bastante. O sea, me servía bastante para entender mejor las cosas yo y también obviamente pues terminas ayudando a alguien también, ¿no? Entonces, eso, valorar también, como te digo, el tiempo en familia, el tiempo con los seres queridos, que es sumamente importante. Y ser humilde, ¿sabes? Creo que todos tenemos un poco de vanidad, y lo digo especialmente yo, el primero. Tratar de dejar la vanidad de lado, el yo de lado, y tratar muchas veces de entender que no eres solamente tú, pues. De entender que esto es en bloque. Ahora, que no se malinterprete esto de que tengo que ayudar a todos, que yo creo que igual uno siempre tiene que priorizarse, Sí. pero no en exceso, pues. Y a eso quiero llegar. Que entiendan que el camino no es, y creo y siempre he sido fiel creyente de esto, el camino no es pisar al resto. Quizás estén frente a una situación donde tengan la posibilidad de no ayudarte para que a mí me vaya mejor y hacer contraste. Pucha, o sea, yo lo digo desde mi perspectiva, he tenido creo que varios momentos donde ha podido pasar eso, pero no es la idea, ¿no? Y más con gente que, por ejemplo, tú aprecias o tú quieres. O sea, muchas veces tu amigo te va a pedir un resumen, y entiendo, yo lo digo, o sea, entiendo que a veces del resumen uno sea celoso con sus propios apuntes, ¿no? Pero pucha, si es un amigo a quien yo quiero y mis apuntes realmente están bien hechos y veo que, por ejemplo, está pataleando, realmente no le voy a dar esto. Ahora, tampoco digo que los regalen a diestra y siniestra, ¿no? Pero que sepan decidir cuándo es conveniente, pues, apoyar, cuándo es conveniente ser apoyado. Y hablando también con eso de los amigos, créanme que valoren las amistades verdaderas y las amistades que les van a ayudar. No digo que esto sea asistencialismo, sino que sean amistades y personas que te vayan a apoyar realmente, ¿no? Que aprendan dentro de lo posible, porque sé que es difícil definir personas que te quieren, personas que te estiman, y no son solamente personas que están ahí porque les toca estar ahí, ¿no? Sino que realmente quieran estar con uno, ¿no? Entonces eso, ¿no? Como te digo, y haciendo siempre acápite de lo que voy diciendo, Sí. La paciencia, que valores tu tiempo libre, que valores el tiempo que pasan aquí en la universidad, que sean conscientes de que las decisiones que tomen hoy, después vamos a tener, no quiero decir factura porque eso es malo, pero como Va a que te marcar vas a acordar algo. te vas a acordar de que, pucha, aquí no hice nada y esto me hubiera ayudado ahorita, ¿no? Y no lo digo desde el arrepentimiento de que quizás me hubiese gustado hacer algo más. Creo que dentro de lo posible estoy satisfecho con lo que pude lograr, aunque soy consciente de que he podido hacer muchas mejores cosas, pero pues me gustaría que quienes vienen sepan que esto puede suceder y que tomen las mejores decisiones, ¿no? Como les digo ahora, aprender a valorar a la gente a su alrededor y reiterar nuevamente que sepas de dónde buscar la información, ¿no? Valorar la bibliografía del curso. En la bibliografía del curso hay cosas muy importantes. Sí. Y preguntar, ¿no? Y por ejemplo, hace una semana más o menos, en el externado le pregunté a la coordinadora, la doctora que es la coordinadora, le dije, doctora, ¿dónde puedo estudiar? ¿No? Porque el universo de información es sumamente amplio, el universo de guías es sumamente amplio, entonces es desde la humildad pedir, digamos, una referencia, ¿no? De dónde puedo estudiar, ¿no? Porque muchas veces, y ya luego se darán cuenta, conforme vayan nutriéndose de más información, hay veces que se conflictúan las cosas que no, o sea, que las guías no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces es aprender a discernir y saber, pues, qué es lo que
digamos, necesito ahorita, ¿no? Ya con una, digamos, con una formación quizás más, más lograda, ya uno puede propiamente discernir, ¿no? Pero reconocer pues que todavía no estás en capacidad de decidir cuál de las dos te parece más o menos correcta, y pedir pues ayuda, ¿no? Eso, de ahí involucrarse, ¿no? Involucrarse en todo lo que puedas involucrarte, ¿ya? Sean las sociedades, sean congresos, sean cursos, porque finalmente, por ejemplo, el hecho de que tú vayas a una ponencia que te da una certificación, pues te está sirviendo. No solamente lo digo por el cartón, no te digo porque te vas a nutrir, te digo porque no solamente estás yendo a escuchar y nada más, estás yendo también a hacer de uno u otro modo networking, ¿no? Y conocer personas, y eso pues también es importante, ¿no? No digo que sea indispensable, pero es una de las cosas que quizás a mí me hubiese gustado hacer un poco más, ¿no? Capacitarse. La universidad manda bastantes boletines de congresos y tal, muchas veces que dice ahí con certificación. A través de SOCIEM también se ofrecen varios congresos que tienen certificación, que tienen puntajes para poder luego optar a rotaciones internacionales, que pues, vamos, muchas veces son solo 2 horas de tu tiempo y te van a servir después. Sí, ¿no? la verdad. Entonces, eso me hubiese gustado a mí particularmente en realizar. Y bueno, Es que todo eso. sí. Perfecto. Bueno, y la última pregunta. ¿Qué pueden esperar de las rotaciones clínicas? Yo creo que lo que más pueden esperar es que se les rete. No digo llamar la atención, sino que enfrenten situaciones realmente retadoras. Retadoras en que estás entrando a un ambiente nuevo. Muchas veces clínica integrada termina siendo la primera vez que uno pisa un hospital como estudiante, no un centro de salud como estudiante. Y es retador, ¿no? Las situaciones que vas a ver, las situaciones que vas a escuchar, las situaciones de las que vas a participar. Y no lo digo solo a nivel de cansancio, que eso ya lo he hablado, sino digo con lo que te vas a enfrentar, ¿no? Las situaciones de las historias que vas a leer. No es quizás tan fácil como una tos que viene porque no le pasa hace 10 días y tiene fiebre y vive en una casa con todos los servicios básicos completos y no tiene problemas familiares y no hay nada de problemas alrededor quizás de un paciente simulado, ¿no? Y es enfrentarse a una realidad que es muchas veces injusta, ¿no? Sí. Y uno siente que caray, desde este momento no puedo hacer nada. O sea, en este punto de mi vida no tengo las herramientas para hacer algo. Es chocante, ¿no? Y en ese sentido digo que es retador, no solamente a cansancio, eso como digo ya lo mencioné, pero las situaciones que vas a enfrentar son completamente nuevas, ¿no? El hecho de que a veces, y me ha tocado en un hospital ver pacientes que están en abandono, que ya están en el hospital con una situación familiar lógicamente complicada, donde no desean recoger al paciente, el paciente ya no está en capacidad, por ejemplo, de caminar y está en el hospital, ¿no? Y es aprender a cómo lograr quizás que eso no te termine afectando, y siempre lo va a hacer. Yo creo que eso siempre a uno le va a afectar. Que las primeras anécdotas marcan más, ¿no? Dicen Ajá. eso. Desde tu lado humano lógicamente te va a afectar, pero que esto no termine decantando en tu desempeño personal, ¿no? Sé que es difícil y sé que la idea misma suena difícil, pero creo que eso es, digamos, lo más retador, ¿no? Y bueno, también ¿qué más pueden esperar? Pues creo que aprender, no solamente de esto que yo te digo de una experiencia, sino aprender realmente cómo tratar a un paciente. Eso es lo primero que tienes que aprender en clínica. No solamente tratar respecto a un tratamiento, sino me refiero a saber qué preguntar, cómo hacer el matiz de tus preguntas. No es lo mismo preguntar como un robot a preguntar de una manera más espontánea. Ajá, sí, espontánea, más desde un
plano horizontal, tratar al paciente como lo que justamente es un paciente, es una persona, y no tratarlo de una manera vertical, ¿no? Y a veces uno lo puede cometer sin realmente o sea, sin realmente querer hacerlo, ¿no? Y por eso es que aprendes a tratar a un paciente, ¿no? Aprendes a hacer un examen físico. O sea, uno en práctica médica como que los aprende, pero te das cuenta de que lo que vas a ver en el paciente no es tal cual lo que estás viendo o lo que idealmente deberías ver, ¿no? Y son experiencias nuevas, ¿no? Te digo, la experiencia, digamos, de enfrentar a un paciente y de ver todo alrededor del paciente, porque recuerden, o sea, el paciente no es solamente uno, es todo lo que hay alrededor de él, ¿no? Sus antecedentes. Aquí quizás en simulación al principio es algo puntual, ¿no? Por ejemplo, hipertensión, diabetes, con o sin tratamiento, ¿no? Pero a veces los pacientes tienen más enfermedades más complejas, enfermedades que se correlacionan entre sí. Se juntan todas. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que pasa por ahí, ¿no? Pero como les digo, es entrar con respeto pero sin miedo, ¿no? Y créanme que las cosas van a ir fluyendo para bien. Obviamente no es que mágicamente pasen las cosas bien, pero sí les permiten pues ir avanzando, ¿no? Y ese es el camino, el que hemos pasado, el que van a pasar, el que están pasando, ¿no? Siempre va a haber una situación difícil y frente a esa situación difícil se va a lograr afrontar, se van a lograr desarrollar habilidades que te van a permitir afrontar y finalmente avanzar, ¿no? Entonces creo que eso es más que todo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por haber respondido esas preguntas. Listo. Gracias.